pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se levantó toda la asamblea, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos como señal de respeto. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como todos los años, la Iglesia nos propone en este Domingo de Ramos la lectura íntegra de la Pasión. Unos años un evangelista, otros años otro, el que toque en función del ciclo litúrgico en el que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Es que no conocemos todos ya lo que ocurrió? Lo hace en primer lugar para tocar nuestro corazón, porque aunque todos nosotros conocemos de sobra lo que ocurrió, porque aunque todos nosotros recordamos cada uno de los momentos más importantes de esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno lo escucha, experimenta algo en su corazón. ¿Qué has experimentado tú? Puedes haberlo escuchado como un mero espectador, como uno que va a clases de historia y le hablan de Napoleón. Le gustará más o menos cómo se comportaba Napoleón, le gustará más o menos lo que hizo, pero tampoco le afecta mucho más. Lo puedes, al contrario, haber escuchado poniendo el corazón, sintiendo con él. ¿Por qué? Porque habla de alguien al que amas, porque habla de alguien que para ti es importante y fundamental. Si sientes en el corazón ese dolor ante la traición de Pedro y sus compañeros, o ante el maltrato que los soldados le dan a Jesús, o ante la indiferencia de Poncio Pilato, que se lava las manos porque no quiere complicarse la vida, aun sabiendo que Cristo es justo y que por lo tanto no ha cometido ningún mal, si has puesto el corazón, sentirás y experimentarás ese dolor porque la persona que amas sufrió por ti. Y esa es la causa por la que Cristo sube a la cruz, para redimirnos y salvarnos, para pagar por nosotros el precio contraído por nuestro pecado, para de esa manera redimirnos de ese pecado y de esa culpa que el mal uso de nuestra libertad ha llevado a cabo en nuestra vida. Por lo tanto, da gracias al Señor, porque te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Y cuando no comprendas los planes de Dios, cuando no entiendas por qué el Señor ha permitido algo que para ti es duro, como puede ser la muerte de un ser querido, o la enfermedad, o los problemas laborales de una persona que es cercana a ti, en esos momentos recuerda que a Dios le importas, que Cristo es la prueba máxima del amor de Dios y que por lo tanto
aunque no entiendas por qué, Dios te ama. Aunque no entiendas por qué, asume el misterio, porque Cristo te demuestra que Él te ama tanto que se entregó por ti para salvarte. Por lo tanto, no dudes, no pongas en cuestión el amor de Dios, no te rebeles contra Él, porque no te sirve de nada rebelarte contra Dios, dado que entonces tendrías dos problemas. Por una parte, el problema que tienes, la muerte de un ser querido, la enfermedad o las dificultades laborales de los tuyos, y por otra, la falta o ausencia de esperanza. Mientras que si no te rebelas contra Dios, sino que asumes el misterio y le pides ayuda, y le pides luz, y le pides fuerza para cargar con esa cruz, si haces eso, encontrarás paz, encontrarás consuelo y sentirás que no estás solo. En segundo lugar, creo que es importante fijarnos en cada uno de los personajes de la Pasión. Todos ellos recogen algo de nuestra vida, todos. O Poncio Pilato, porque es aquel que no quiere complicarse la existencia y pregunta qué es la verdad, sabiendo de sobra cuál era la verdad sobre Cristo. O desde Pedro, que niega al Señor por miedo y temor para salvar el pellejo. O el propio Herodes, que decía el Evangelio que quería conocer al Señor, que tenía curiosidad, pero que se sintió decepcionado porque Cristo no hizo ningún milagro y porque no respondió a sus palabras. ¿Cuántas veces nosotros somos también como Herodes? Nos sentimos decepcionados. Decepcionados porque Dios no actúa a nuestro arbitrio, porque el Señor no nos da lo que le pedimos. Pero tenemos derecho. La cruz de Cristo nos muestra que Dios se merece que confiemos en Él, que Dios se merece que cuando no comprendamos vengamos a pedir ayuda, pero no a retar al Señor. Herodes quería conocer a Cristo, pero le quería conocer como cuando uno va a un espectáculo circense para pasar un buen rato y divertirse, no porque tuviera fe, no porque sintiera en su corazón el deseo de encontrarse con el Salvador del mundo. No creía en ese Salvador, simplemente había escuchado que hacía milagros y quería conocerle para ver un espectáculo. ¿Y cuántas veces nosotros queremos estar con Dios solamente porque sacamos de Él? Porque nos da paz, porque me da esto que le he pedido, la salud, porque me da lo otro, la paz de conciencia. Pero si no tengo nada que pedir, no vengo. Si no necesito nada de Él, puedo pasar sin Él. Nos olvidamos de que Dios siente, de que Dios ama, de que Dios tiene corazón. Cuando uno comprende que Dios tiene corazón, se da cuenta de que Dios nos espera, como el padre de la parábola del hijo pródigo, y que por lo tanto, cuando tú no vienes a verle, cuando tú no acudes al sacramento del perdón para recibir la absolución que necesitas, cuando tú no te fías de Él, le haces daño, porque Dios siente por ti. Porque Dios, que te ama, sufre contigo. Y por lo tanto, como padre, sufre cuando sus hijos sufren. Y como padre, sufre cuando sus hijos no son obedientes ni hacen caso. Que este tiempo en el que vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos sirva para atesorar agradecimiento en nuestro corazón. Nos sirva para darnos cuenta de que tenemos tantos momentos de luz para confiar en Él. Y nos sirva también para dar el paso y corresponderle, porque el cristianismo es la religión del encuentro y del amor recíproco entre un yo y un yo que eres tú, cada uno de nosotros, y un tú que es Dios, que se acerca a nosotros y que quiere que vuelvas y te acerques a Él, porque estás necesitado para pedirle lo material y lo espiritual, pero quiere también que te acerques no solo para pedir, sino para amar. Dios no te necesita para ser Dios, pero porque te ama, quiere y necesita tocarte, quiere y necesita tu presencia, tu cercanía y tu amor. Pues que este tiempo de esta Semana Santa nos sirva para darnos cuenta de que Dios sufre. Dios sufre cuando nos hacemos daño, Dios sufre cuando nos alejamos y le damos la espalda, Dios sufre cuando no nos dejamos querer, amar y consolar por Él. No envía a su Hijo al mundo para condenarlo, lo envió para salvarlo. Pero el hombre tiene que abrirle su corazón,
La salvación, Dios no te va a obligar a recibirla. Es un regalo gratuito, pero que tú tienes que acoger abriendo tu corazón con fe al amor de Dios. No seas como Herodes, no busques solo un espectáculo, no acudas solo para cuando tú quieres y porque tú quieres. Acude también por Él, porque necesitas decirle: Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, te necesito. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.